En el resplandeciente palacio de Waleesmer, el soberano, un viudo sumido en un duelo prolongado, confió a su joven hija la trascendental tarea de seleccionar a su próxima consorte entre las distinguidas damas de la nobleza. Este acto, inusitado y cargado de implicaciones, prometía asegurar la sucesión y la estabilidad dinástica. Sin embargo, en un giro tan inesperado como audaz, que convulsionó los cimientos del reino y desafió toda convención, la pequeña princesa Amelie, con una inocencia que desarmó a la corte, señaló a una humilde sirvienta. Este instante, un soplo de aire fresco en medio del rígido protocolo, desató una vorágine de acontecimientos. Secretos celosamente guardados, amores que parecían imposibles y pasiones que desafiaban toda prohibición, se entrelazarían para reescribir, de forma irrevocable, los destinos de todos los involucrados. Acompáñanos en este relato donde el corazón dicta reglas que la sangre no puede comprender. Queremos extender un afectuoso saludo a Doña Elisa, quien nos honra con su escucha desde Brasil. ¿Y tú, desde qué rincón del mundo te sumerges en esta fascinante historia? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si te gustaría ver tu nombre destacado aquí, como el de Doña Elisa, no dudes en enviarnos una fotografía o un breve clip donde disfrutes de nuestros romances al correo que encontrarás en pantalla. Ahora acomódate, busca un lugar confortable y prepárate para dejarte envolver por la emoción. La narrativa está a punto de desvelarse. El invierno había descendido sobre los vastos dominios de Waleesmer como un sudario de plata, cubriendo cada rincón con su gélido aliento. Desde las elevadas almenas del fastuoso palacio de Lismont, la extensa geografía se desplegaba en un intrincado tapiz de campos helados, ríos dormidos bajo una capa de hielo y bosques desnudos, cuyos árboles se mecían con lentitud bajo un cielo plomizo y opresivo. Corrían los albores de 1837, y aunque la estación, en su ciclo natural, anunciaba una inminente renovación en el pulso de la naturaleza, en los pétreos muros del palacio se respiraba una atmósfera densa y pesada. Era como si cada eco que resonaba en los laberínticos corredores y cada susurro atrapado entre las antiguas piedras cargara consigo el abrumador peso de una historia inconclusa. Una pena tan profunda que no hallaba consuelo ni alivio en el paso del tiempo. La solemnidad del invierno se reflejaba en el espíritu de la corte, envolviéndolos en un manto de melancolía que parecía perpetuar el luto que se había instalado años atrás. En la imponente sala del consejo, un espacio consagrado a las decisiones trascendentales del reino, bajo las abovedadas cúpulas adornadas con antiguos frescos que glorificaban victorias pasadas y heroicas gestas, el monarca Edric de Waleesmer permanecía inmóvil. Se erguía junto a los enormes ventanales, sus manos cruzadas con rigidez a la espalda, la mirada extraviada en la lejanía, más allá de los cristales empañados por la escarcha invernal. Su figura, dotada de una majestuosidad inherente, enfundada en un jubón de terciopelo de un tono tan oscuro como la noche, parecía esculpida en mármol, inmutable y pétrea. Para aquellos que no poseían la perspicacia de su círculo más íntimo, el semblante del rey era un enigma, incapaz de revelar la tormenta furiosa que se agitaba sin tregua en lo más recóndito de su ser. Un cúmulo de inquietudes, decisiones pendientes y un dolor silencioso lo consumían. Frente a él, dispuestos en un semicírculo casi ritual, los integrantes del Consejo Real aguardaban en un silencio denso y expectante. Sus rostros, surcados por las marcas de la edad y la experiencia, revelaban una impaciencia apenas contenida, una tensión palpable que se había vuelto casi insoportable en la quietud de la sala. Fue Lord Alvin de Saurel, el más veterano y respetado de los consejeros, quien rompió el mutismo que pesaba como una losa. Un leve carraspeo, apenas un sonido, resonó en la gran estancia antes de que su voz, pausada y grave, se alzara con respeto. Majestad, articuló, inclinándose con una solemnidad forzada, el reino clama por una reina.
La estabilidad de Waleśmir y la futura sucesión de la corona penden de esta elección crucial. Las palabras de Albin, portadoras de una lógica fría e inapelable, resonaron en la sala como un eco inevitable. Edric, por un fugaz instante, cerró los ojos, aspirando hondamente, como si aquel simple acto de respirar bajo la atenta y expectante mirada de tantos súbditos fuera ya una carga demasiado gravosa para su espíritu atribulado. 3 inviernos completos habían transcurrido desde que la reina Helena, su amada compañera y soberana, había exhalado su último aliento, sumiendo al reino y a Edric en una profunda desolación. 3 largos años en los que el monarca había regido sus dominios envuelto en un luto que no solo se manifestaba en la negrura de sus vestiduras, sino que también ensombrecía cada fibra de su espíritu. Helena no había sido meramente su esposa, había sido su cómplice silenciosa en cada batalla cotidiana, su ancla inamovible en medio del vendaval incesante de intrigas palaciegas y su confidente más leal. Su ausencia, todavía palpable en cada rincón del palacio de Lismont, era una herida abierta, lacerante, que ni el inexorable paso del tiempo ni el peso de la corona sobre sus sienes lograban mitigar o sanar. Cada objeto, cada pasillo, cada jardín parecía recordarle su presencia. El silencio volvió a caer sobre la estancia, más denso y opresivo que antes, como una cortina de terciopelo que sofocara cualquier sonido. Edric, con una lentitud deliberada, giró sobre sus talones para encarar a sus consejeros. Su mirada, de un acero templado y gélido, escudriñó uno a uno los semblantes ansiosos, expectantes, de aquellos hombres que no percibían en su profundo duelo un signo de respeto o devoción, sino un obstáculo insalvable para sus propios designios y los intereses del reino. Habían aguardado con resignación su dolor, pero su paciencia se agotaba. «Aceptaré vuestras razones», pronunció finalmente, su voz grave como un trueno contenido, premonitorio de una tormenta. «Pero si he de desposar a una nueva mujer, esta unión no será el fruto de ambiciones desmedidas ni de fríos pactos de conveniencia. No se decidirá por alianzas políticas ni por fortunas. Será por una razón que va más allá de vuestras maquinaciones». Los murmullos comenzaron a agitarse en la sala, susurros que se extendían como el revoloteo inquieto de un enjambre de cuervos, revelando la desaprobación y el desconcierto de los presentes. Las miradas se cruzaban, cargadas de tácita crítica, pero Edric alzó una mano con una determinación implacable, un gesto que impuso un silencio absoluto y una orden ineludible. «Mi hija, Amélie», prosiguió con una firmeza que no admitía réplica, «será quien elija a la mujer que habrá de convertirse en su nueva madre». Un escalofrío casi imperceptible recorrió la vasta sala. Los hombres intercambiaron gestos de desconcierto, de palpable desaprobación, pero ninguno se atrevió a desafiarlo abiertamente. Solo Lord Albin, con la sagacidad que le otorgaban los años y la experiencia, entrecerró sus ojos, sopesando las profundas implicaciones de aquel gesto tan inusual. La propuesta era un enigma en un mundo donde la lógica fría dominaba las decisiones. Edric era plenamente consciente de la trascendencia de su acto. Sabía que en un mundo donde cada alianza matrimonial representaba una moneda de poder, donde los enlaces se negociaban con la misma frialdad que los tratados diplomáticos y las fronteras, confiar una decisión tan vital a la inocencia de una niña de corta edad era percibido, en el mejor de los casos, como un acto de fe ciega y en el peor, como una señal de desesperación extrema. Pero para un hombre que había enterrado la mitad de su alma junto al cuerpo de su amada reina, Helena, un ser que había sido su faro y su consuelo, este era el único sendero posible. Era la única vía para introducir una pizca de pureza en un universo dominado por la intriga y la ambición. La única manera de honrar el legado de una mujer que había encarnado la bondad. Sin embargo, la decisión del rey no tardó en trascender los impenetrables muros del palacio, esparciéndose por el reino
con la velocidad de ráfagas de viento helado. Los rumores, cual susurros insidiosos, cruzaron las estrechas calles de Wallesmer. Se deslizaron sigilosamente por los ornamentados corredores de las casas nobles. Viajaron en carruajes cubiertos de ricos emblemas dorados y atravesaron, con audacia, las imponentes puertas de las embajadas extranjeras. Las damas de alta cuna, aquellas que durante meses habían dedicado sus hábiles manos a bordar sus mejores galas, soñando en secreto con ceñirse la corona y ocupar el sitial vacío, recibieron la noticia con una compleja mezcla de horror y una renovada, casi febril, ambición. Sus aspiraciones, ahora amenazadas por una elección tan impredecible, se transformaban en una feroz determinación. Los padres intrigantes, con sus mentes maquiavélicas, los diplomáticos perspicaces, acostumbrados a moverse en el intrincado ajedrez del poder, y los oportunistas disfrazados de leales servidores del reino, comenzaron a moverse febrilmente en las sombras. Cada uno, motivado por sus propios designios ocultos, estaba dispuesto a emplear cualquier estratagema, manipular, seducir o incluso amenazar, con tal de guiar la inmaculada elección de la pequeña princesa hacia sus propios y tortuosos objetivos. El palacio se convirtió en un nido de conspiraciones silenciosas, donde cada sonrisa podía ocultar una daga y cada elogio, una trampa. Era un campo de batalla invisible, donde las armas eran las palabras y los objetivos, el poder. La anticipación de lo que estaba por venir era una carga palpable en el ambiente. Asterisco recuerda suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias que tocan el alma. Asterisco, mientras tanto, en una ala remota del palacio, apartada del torbellino de intrigas que, sin que ella lo supiera, estaba a punto de desatarse, una joven de cabellos castaños, pulcramente recogidos en un moño sencillo y vestida con un atuendo de lino limpio pero austero, inclinaba la cabeza con deferencia para recibir las instrucciones de una institutriz de semblante severo. Su nombre era Liana Verdene, y aunque sus manos, delicadas pero firmes, portaban las inconfundibles marcas de un destino humilde, en sus ojos claros y profundos yacía una serenidad inquebrantable, la quietud de quien, sin sospecharlo, estaba a punto de alterar el curso de la historia de un reino entero. Su vida, hasta ese momento, había transcurrido entre las tareas cotidianas y los silencios del servicio, ajena a la magnificencia y las maquinaciones de la alta corte. Sin embargo, el destino ya había tejido para ella una trama extraordinaria. Sí, en medio de las imponentes murallas cubiertas de escarcha, entre los ecos persistentes de viejas glorias y la incertidumbre de futuros aún por definirse, comenzaba a tejerse, con hilos invisibles, la intrincada trama de un amor que desafiaría toda lógica. Era un amor improbable, un sentimiento que no solo se atrevería a romper con las rígidas reglas de sangre y linaje impuestas por la sociedad, sino que también aspiraría a sanar las profundas cicatrices de un corazón real, roto por la pérdida y endurecido por el dolor. Este amor, incipiente y frágil como la primera flor de la primavera, prometía ser la chispa que encendería una transformación radical, un nuevo amanecer para un reino sumido en el frío del protocolo y las sombras del pasado. Se gestaba una conexión pura, ajena a la ambición, nacida de una elección tan espontánea como revolucionaria. El alba de aquel día crucial, destinado a marcar un antes y un después en la historia de Wallesmer, llegó envuelto en una neblina tenue. Parecía que la bruma se esforzaba por ocultar el rostro mismo de Wallesmer, como si el firmamento presagiara la magnitud de los eventos venideros. Los jardines del Palacio de Lismont se cubrían de diminutas gotas de rocío. Cada hoja, cada pétalo, centelleaba bajo la pálida luz matutina, mientras los vitrales de la capilla anexa destilaban hilos de humedad, como si el propio edificio presintiera que su venerable historia estaba a punto de cambiar para siempre. Un aire de solemnidad opresiva se mezclaba con la anticipación. La quietud del ambiente presagiaba la ebullición de emociones que pronto
desbordarían los salones. Cada rincón del palacio parecía contener el aliento, a la espera de un destino incierto, pero ineludible. En el interior de la vasta sala del trono, el ambiente era una amalgama palpable de solemnidad ancestral y una nerviosa expectación que se podía casi palpar. Las llamas danzarinas de los opulentos candelabros se agitaban, lanzando destellos dorados que se reflejaban caprichosamente sobre las ricas tapicerías que adornaban las paredes. Los imponentes retratos de antiguos monarcas que observaban con semblante impávido desde sus marcos dorados, y las majestuosas columnas de mármol que se alzaban como centinelas mudos, testigos silenciosos de siglos de historia, nobles de los más elevados linajes, embajadores procedentes de tierras lejanas y cortesanos ataviados con sus mejores galas, que rivalizaban en opulencia y colorido, ocupaban sus designados lugares en la galería. Susurros apenas contenidos formaban un murmullo constante, semejante al rumor del viento invernal que se filtraba entre los desnudos árboles del exterior, creando una sinfonía de anticipación y chismorreo. Al pie del imponente estrado, la pequeña princesa Amelie, ataviada con un delicado vestido azul celeste que resaltaba la pureza de su figura infantil, y con un lazo de satén del mismo tono adornando sus cabellos dorados, sostenía entre sus manos un pequeño y virginal ramo de lirios blancos. Su rostro, iluminado por la inmaculada inocencia propia de sus cortos 6 años, contrastaba de manera conmovedora con la densa tensión que se podía casi cortar con un cuchillo en el aire de la sala. A escasos pasos, el rey Edric se mantenía erguido, su figura imponente transmitiendo una autoridad inquebrantable. Sus ojos oscuros y profundos recorrían la sala con la gravedad de quien sabe que cada gesto, cada expresión, cada palabra pronunciada será interpretada, analizada y pesada con minuciosa atención por todos los presentes. Era el peso de la corona y de un futuro incierto. La ceremonia había sido convocada con un propósito diáfano, casi brutal en su simplicidad: permitir que la hija del monarca eligiera, ante un selecto elenco de testigos ilustres, a la mujer que, en adelante, ocuparía el trono vacante de Wallesmer. Se esperaba, por supuesto, que la niña, debidamente instruida y cuidadosamente moldeada por tutores severos y damas de compañía adiestradas en el arte de la conveniencia, se inclinara con deferencia por alguna de las jóvenes damas de noble cuna. Todas ellas, sin excepción, habían sido preparadas con esmero durante semanas para este momento cumbre, cada gesto ensayado, cada sonrisa practicada. Algunas, con una fingida modestia apenas creíble, esbozaban tímidas sonrisas. Otras, incapaces de ocultar la ansiedad que las roía por dentro, jugueteaban nerviosamente con los delicados encajes de sus mangas, el tic revelando la tensión subyacente. Era una pasarela de ambiciones disfrazadas. De pronto, la música que hasta entonces había llenado el vasto salón con sus melodiosas notas cesó de manera abrupta, dejando tras de sí un vacío sonoro que magnificó la tensión. Un heraldo, con una voz grave y resonante, anunció el inicio del acto con la solemnidad de quien despierta a un gigante dormido de su letargo. El murmullo, que antes había sido una constante sinfonía de susurros, se extinguió de inmediato, desvaneciéndose como una vela consumida por el viento. Edric, con pasos medidos y deliberados que resonaron con eco metálico sobre el pulido mármol, avanzó hasta el centro de la sala. Se detuvo frente a Amelie y, con una leve inclinación, se agachó para hablarle con una voz que, aunque apenas un susurro para los presentes, llegó nítida y cristalina a los oídos de su hija. «Elige, pequeña mía», le instó con ternura, «escoge a aquella a quien desees como madre». Amelie, con la candidez propia de su edad, alzó su mirada hacia su padre, buscando en sus ojos oscuros esa aprobación que, si bien siempre se percibía severa, ella siempre encontraba. Luego, con una gracia infantil que enterneció incluso a los más endurecidos y cínicos cortesanos, giró lentamente sobre sus pequeños talones.
Sus pasos, ligeros y apenas perceptibles sobre el suelo de mármol, la llevaron a recorrer la primera fila de damas. Una tras otra, las jóvenes aspirantes al trono inclinaron la cabeza, sus rostros adornados con sonrisas de dulzura ensayada, conteniendo la respiración en una mezcla de esperanza febril y un temor apenas disimulado. Pero Amélie, tras detenerse un breve instante frente a cada una, como si las sopesara en una balanza invisible, parecía no encontrar en ellas aquello que su corazón infantil buscaba. Las sonrisas forzadas y las miradas calculadas no lograban engañar su pura percepción. Asterisco, no olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para seguir viviendo emociones intensas. Asterisco, los murmullos, que habían sido acallados por la solemnidad del momento, comenzaron a elevarse nuevamente, como una marea contenida que pugnaba por desbordarse. Algún que otro noble arrugó el ceño en señal de desaprobación, mientras una duquesa de cabellos platinados, con un gesto de impaciencia, apretaba los labios en una mueca de desdén apenas disimulada. Los ojos de Edric, fijos y penetrantes, seguían cada movimiento de su hija, su mandíbula tensa, sus manos cerradas en puños discretos, revelando la expectación y la preocupación que lo consumían. Entonces, en un acto tan inesperado como inconcebible, que heló la sangre de los presentes, Amélie se apartó del selecto grupo de damas y avanzó, con una determinación inquebrantable, hacia un rincón apartado de la vasta sala. En aquel rincón discreto, donde se hallaban reunidas las criadas que asistían con diligencia y discreción al evento, permanecía de pie Liana Verdene, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la cabeza ligeramente inclinada en señal de respeto. Su presencia emanaba una quietud notable. Vestía un sencillo vestido gris perla, carente de adornos, apenas realzado por un diminuto broche de nácar en el cuello, que reflejaba la luz con sutiles iridiscencias. Sus cabellos castaños, recogidos en un moño bajo y pulcro, dejaban al descubierto la delicadeza de sus facciones, la serenidad de su porte y la dignidad silenciosa que parecía envolverla como un manto invisible. No había en ella ni un ápice de ambición, solo la gracia inherente de un espíritu puro que contrastaba vívidamente con el ostentoso boato que la rodeaba. Amélie, con pasos ligeros y llenos de una convicción infantil, se detuvo frente a Liana. Levantó su pequeño ramo de lirios, prístinos y puros como la nieve, y con una sonrisa luminosa, desprovista de toda malicia o cálculo, lo ofreció a la criada. El silencio que se cernió sobre la sala fue absoluto, denso, casi opresivo. Ni el más leve crujido de un vestido, ni el más tímido suspiro, osó perturbar la quietud sepulcral que siguió al gesto de la niña. Era como si, de forma unánime, la corte entera hubiera contenido la respiración, incapaz de procesar lo que sus ojos atestiguaban. Los rostros de las nobles damas se tornaron lívidos, despojados de color por el asombro y la indignación. Algunos caballeros intercambiaron miradas atónitas, susurros de incredulidad escapaban de sus labios. Los labios de la duquesa Melisande de Brebón temblaron apenas, antes de curvarse en una mueca de desdén y abierta desaprobación. En el estrado, el rey Edric se mantuvo inmóvil, una figura de piedra en medio del tumulto silente, pero sus ojos, oscuros como la tormenta que precede a la tempestad, se clavaron en la escena con una intensidad casi insoportable, una mezcla de asombro y profunda determinación. Liana, confundida y abrumada por la inusitada situación, abrió ligeramente los labios, como si intentara protestar, como si buscara una excusa para rechazar aquel ofrecimiento tan comprometedora. Sin embargo, la mirada de Amélie, tan rebosante de fe inquebrantable y una ternura pura, la desarmó por completo. Con manos que apenas comenzaban a temblar, Liana aceptó el pequeño ramo, realizando una reverencia profunda, un gesto de respeto que no pasó desapercibido para nadie, un acto que sellaba su aceptación de un destino impensable. La corte, incapaz de contener más su asombro e indignación, estalló en susurros y murmullos,
como un campo de trigo sacudido por un viento repentino y violento. Palabras como imposible, escándalo, afrenta flotaron en el aire, impregnándolo de un veneno insidioso. Edric, por un instante que pareció eterno, cerró los ojos, sumergiéndose en un momento de introspección. Recordó entonces su propia promesa, formulada en voz alta ante su consejo y ante el mismísimo cielo, que respetaría, sin objeciones, la elección de su hija. Respiró hondo, endureciendo su semblante como un guerrero que se prepara para lanzarse al campo de batalla. Avanzó con paso firme hasta situarse junto a Amelia y Lyanna, y alzando la voz para que todos lo escucharan, proclamó con autoridad inquebrantable: «Sea cumplida la voluntad de mi hija. Lyanna Verdene será, por designio de la princesa heredera, mi prometida». Un escalofrío helado, como un trueno sordo que precede a la tormenta, recorrió la vasta sala. El heraldo, tras una breve vacilación, repitió la proclamación con voz temblorosa, la solemnidad de sus palabras desmentida por la incredulidad que pintaba su rostro. La formalidad del acto se cumplía, aunque el desconcierto se extendía como una mancha indeleble en los semblantes de todos los presentes. Los embajadores extranjeros, con su habitual astucia calculadora, intercambiaron miradas cargadas de nuevos intereses y de incipientes maquinaciones políticas. Los nobles más antiguos fruncieron el ceño en señal de una desaprobación apenas disimulada, sus labios apretados en líneas finas. Las damas que hasta ese momento habían soñado con ceñirse la corona se retiraron en sus asientos, sus gestos revelando el orgullo herido y las esperanzas desvanecidas. Edric, con un movimiento apenas perceptible, giró el rostro hacia Lyanna. Su mirada, dura como el acero templado, encontró los ojos de la joven, quien sostenía el ramo de lirios con una fragilidad conmovedora, como quien empuña un escudo contra el mundo hostil que la rodeaba. Entre ellos no se pronunció una sola palabra, pero una tensión silenciosa, densa y casi sofocante, impregnó el aire como un perfume amargo. La desconfianza brillaba en los ojos del rey, fría e implacable, una barrera invisible pero poderosa. La incertidumbre, teñida de un atisbo de temor por lo desconocido, latía en la mirada de Lyanna. Así, bajo la estupefacta y atónita mirada de la corte entera, se selló un compromiso que ni el destino, ni la razón, ni las rígidas leyes de la sangre habrían podido prever jamás. Era un pacto surgido no de la ambición desmedida ni de la diplomacia fría, sino de la pureza de una niña y del primer movimiento de un amor que aún no sabía que existía. Un corazón valiente es un tesoro. Suscríbete a Grietas EL Corazón para descubrirlos. En las elevadas ventanas, la persistente niebla comenzaba a disiparse lentamente, permitiendo que un sol pálido y tímido se asomara, como si el propio cielo dudara del sendero que acababa de iniciarse en el corazón de Wallesmer. Era una luz incierta, pero prometedora. Una nueva era se alzaba, silenciosa y temblorosa, bajo los muros dorados del palacio, y aunque en aquel instante nadie pudo prever la magnitud de sus repercusiones, la elección de una niña, impulsada por la inocencia y el afecto más puro, cambiaría para siempre el curso de un reino entero. Las rígidas estructuras sociales y los prejuicios ancestrales comenzarían, lenta pero inexorablemente, a resquebrajarse bajo el peso de una verdad incómoda. El destino de una joven humilde y el porvenir de una nación se entrelazarían de forma ineludible. El eco de los pasos, multiplicándose en las abovedadas galerías, resonaba en los corredores de mármol del palacio como un susurro insistente. Parecía traer consigo todas las habladurías, todas las murmuraciones que ya el palacio entero tejía sin pudor en torno a su nombre. Lyanna avanzaba con la cabeza erguida, una figura de dignidad en medio de la adversidad, sosteniendo entre sus manos cruzadas el pequeño atado que contenía sus pocas pertenencias. El vestido gris perla que vestía, aunque inmaculadamente limpio y correctamente ajustado a su figura, aún delataba sin remedio su condición de servidumbre.
Solo el delantal había sido retirado, como si con ese gesto torpe y simbólico se pretendiera borrar de su piel la historia y el estatus que hasta el día anterior la habían definido por completo. Era una transición forzada, más que deseada. Dos doncellas, con rostros inexpresivos y adustos, la guiaban en silencio por los laberínticos pasillos. Aunque sus semblantes no revelaban emoción alguna, no escapó a los agudos oídos de Lyanna el breve intercambio de miradas entre ellas, ni los susurros apenas contenidos que surgían tras su paso, como si el aire mismo conspirara en su contra. La noticia de su inesperado compromiso, tan inverosímil como un cuento de hadas, había corrido más rápido que el viento, llevando consigo una mezcla de asombro desmedido, burla apenas disimulada y una indignación casi palpable entre los estamentos de la corte. El palacio de Lismont, majestuoso en su solemnidad ancestral, parecía haber mutado desde aquel momento crucial. Las altas galerías, antaño cálidas, adornadas con tapices históricos, los ventanales emplomados que ahora filtraban una luz mortecina de invierno, y los jardines silenciosos tras los cristales, todo se había vuelto más frío, más implacable, más hostil. Lyanna no ignoraba las miradas escrutadoras. Sabía que cada criado que inclinaba apenas la cabeza al verla pasar, cada dama de la corte que apretaba sus labios con gesto de desaprobación, cada caballero que desviaba la vista con un fingido desinterés, eran testigos mudos de su nueva y precaria posición, y de su improbable osadía al haber aceptado un rol tan superior a su cuna. Finalmente, las doncellas la condujeron hasta una sección del ala este, reservada habitualmente para los huéspedes de honor, pero notablemente alejada de los aposentos reales, un detalle que no pasó desapercibido. La habitación que le fue asignada era amplia y suntuosa, con paredes cubiertas de paneles de madera oscura, cortinas de terciopelo de un azul profundo y un lecho de columnas talladas que parecía más un altar sacro que un simple mueble para el descanso. Sobre la repisa de la chimenea, una lámpara de aceite lanzaba un resplandor cálido y trémulo, insuficiente para disipar por completo la frialdad que impregnaba el ambiente. Cuando las doncellas la dejaron a solas, Lyanna permaneció un instante de pie en medio de la espaciosa estancia, respirando con lentitud. La fragancia de cera quemada y lavanda, una mezcla opulenta de lujo y tradición, flotaba en el ambiente. Aquello, se dijo a sí misma, no era su mundo, y sin embargo, era ahora el escenario donde su destino se vería inexorablemente forjado o irrevocablemente quebrado. Se acercó al ventanal, apoyando ligeramente la mano en el cristal helado. Desde allí se divisaban los jardines interiores, donde los arbustos recortados en formas geométricas y los setos de laureles parecían adormilados bajo la capa de escarcha. Una sombra se movió discretamente entre los árboles. Lyanna entrecerró los ojos, reconociendo la silueta de un grupo de cortesanos que, sin duda, comentaban con mordacidad la ceremonia de la mañana, sus voces bajas, cargadas de desprecio y resentimiento. Un golpe suave pero firme en la puerta la hizo girar. «Su Majestad desea hablar con usted», anunció una doncella, evitando cuidadosamente mirarla directamente a los ojos, como si temiera contaminarse con la osadía de Lyanna. Con un leve asentimiento, Lyanna dejó a un lado su pequeño, atado de pertenencias, y siguió a la joven por los corredores hasta una sala de recepción privada. Allí, un fuego ardía con vigor en la chimenea de piedra labrada, proyectando danzarinas sombras sobre las paredes. El rey Edric aguardaba, envuelto en su capa de terciopelo negro ribeteada de plata, su imponente silueta recortada contra el ventanal. La gravedad inherente a su porte parecía impregnar la atmósfera misma, volviéndola densa, casi opresiva, difícil de respirar. Lyanna se detuvo a una distancia prudente, realizando una reverencia perfecta, sencilla y desprovista de afectación, un gesto de respeto genuino. Edric no pronunció palabra de inmediato. Mantuvo su mirada fija en algún punto invisible más allá de la ventana,
como si buscara en el horizonte respuestas que su corazón, aún en guerra consigo mismo, no podía ofrecerle. Finalmente giró sobre sus talones y encaró a Lyanna. Su mirada, intensa y contenida, recorrió la figura de la joven con una mezcla compleja de análisis minucioso y desconfianza palpable. «Entiendo», dijo con voz baja pero firme, «que no ha buscado este destino». La afirmación, cargada más de acusación velada que de compasión, cayó entre ambos como un peso muerto, un desafío silencioso. No te quedes con la emoción, compártela. Suscríbete a Grietas en el Corazón. Lyanna, reuniendo toda la dignidad que su alma pura y resiliente podía congregar, alzó suavemente el rostro. Sus ojos claros se encontraron con los oscuros del rey, sin vacilar. «No, Majestad», respondió con una voz apenas audible, pero cargada de una sinceridad inquebrantable, «no lo he buscado». Su respuesta, tan simple y sincera, pareció irritar aún más al monarca, como si la falta de ambición de Lyanna desbaratara la lógica amarga que él había construido para soportar aquella situación. Parecía desarmarlo al desafiar sus preconcepciones. «Debéis comprender», continuó Edric, acercándose un paso, su voz resonando con una autoridad fría, «que vuestra posición será observada, juzgada, medida con una severidad que ni siquiera una reina de noble cuna podría soportar sin quebrarse. Estaréis bajo un escrutinio constante. Cada gesto, cada palabra, cada paso será analizado con malevolencia». Lyanna sostuvo la mirada del rey, sintiendo en su interior una compleja mezcla de temor ante el poder del monarca y una determinación férrea que la anclaba. «Lo comprendo, Majestad», susurró, y su voz, aunque baja, era firme, «y haré cuanto esté en mi mano para no deshonrar la confianza que la princesa ha depositado en mí, ni la de vuestra Majestad, si es que alguna existe». Por un instante fugaz, una sombra de asombro cruzó los ojos de Edric. Aquella no era la respuesta de una cortesana adiestrada en el arte de complacer o de adular, ni la súplica servil de quien mendiga un favor o la clemencia. Era una promesa serena y firme, nacida de un lugar más profundo que el miedo, de una convicción inquebrantable. El rey asintió brevemente, un gesto apenas perceptible, como si aquella pequeña concesión fuera todo lo que estaba dispuesto a ofrecer. «Podéis retiraros». Lyanna volvió a inclinarse con la misma reverencia sencilla y se alejó de la sala, sintiendo la quemazón de una mirada clavada en su espalda hasta el último instante. De regreso en sus aposentos, encontró sobre la cama un vestido nuevo, un modelo sobrio en terciopelo verde oscuro, de un corte elegante y discreto, con modestos bordados en hilo de oro en los puños y el escote. Era, sin duda, un gesto ordenado por el protocolo real para adecuarla a su nueva condición de prometida, pero que en su silencio encerraba también una velada advertencia. Debía comportarse como correspondía a quien, aunque indeseada, había sido elegida por la sangre real. La sutil imposición de su nueva realidad se manifestaba en cada detalle, un recordatorio constante de su delicada posición. La noticia de su traslado a los aposentos de honor y de su primer encuentro con el rey se expandió por el palacio como una llamarada, encendiendo cada rincón con el combustible de la intriga. En los pasillos, las damas de compañía cuchicheaban tras sus abanicos empolvados, susurrando con malicia. En las cocinas, los sirvientes intercambiaban historias aderezadas con exageraciones y fantasías, añadiendo dramatismo a la verdad. En los salones privados, los nobles tejían intrincadas teorías sobre el futuro del reino y las implicaciones de esta unión sin precedentes. Al caer la noche, durante la cena formal, la atmósfera era tan espesa como la niebla que se alzaba sobre los jardines, cargada de un silencio incómodo y miradas furtivas. Lyanna, sentada en un extremo de la vasta mesa, destinada a los miembros de la corte, sintió las miradas fijas sobre ella. Algunas estaban cargadas de abierta hostilidad, otras de una fingida curiosidad que apenas disimulaba el desprecio.
No probó bocado, limitándose a beber pequeños sorbos de agua, mientras su estómago se retorcía, no de hambre, sino de una profunda aprensión. Desde la cabecera, Edric apenas dirigió una mirada hacia su futura prometida. Su gesto era impenetrable, su conversación escasa, manteniendo una distancia prudente. Sin embargo, en un instante fugaz, mientras los sirvientes servían una nueva tanda de platos, sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo, apenas un roce invisible, pero suficiente para que una corriente de emociones no dichas pasara entre ellos. El deber, la desconfianza, el resentimiento y oculto, muy en el fondo, algo más, algo aún sin nombre, una chispa apenas perceptible. Cuando la música comenzó a sonar en el salón adyacente y los primeros bailes se organizaron, Lyanna fue dolorosamente consciente de que aquella batalla apenas había comenzado. Cada sonrisa envenenada, cada palabra aparentemente cortés pero cargada de doble sentido, cada gesto de exclusión disfrazado de protocolo, sería una prueba más que superar. Y ella, sola, en medio de muros dorados y enemigos silenciosos, debía aprender a sobrevivir en un mundo que no le perdonaría ni el más pequeño error, ni el menor desliz. Su posición era precaria, su futuro incierto, y cada día se erigía como un desafío colosal. La soledad se erguía como un muro imponente a su alrededor, pero en su interior, una fuerza inquebrantable comenzaba a gestarse. Mientras la orquesta llenaba el aire con acordes de melancólica elegancia, Lyanna, erguida en su asiento como una reina sin corona que ya conociera el peso del poder, juró en silencio que, aunque el peso de todas las miradas la aplastara, no se dejaría vencer, no sucumbiría a la presión ni a la malicia de la corte. En algún rincón recóndito de su alma, una semilla de fuerza indomable comenzaba a germinar, una promesa silenciosa de resistencia. Era una semilla que, quizás, algún día lograría quebrar los muros de hielo que rodeaban el corazón endurecido del rey, transformando la desconfianza en una conexión genuina. Y así, bajo la mirada implacable y escrutadora de los nobles de Wallesmer, se escribía una nueva página en la historia del reino. Una página teñida de escándalo, sí, pero también de una incipiente esperanza y de un destino aún incierto, pero potencialmente grandioso. Asterisco descubre el poder de la esperanza. Suscríbete a Grietas en el Corazón. Asterisco la escarcha aún cubría los campos de Wallesmer con su manto gélido cuando las primeras sombras del resentimiento, invisibles pero penetrantes, comenzaron a extender sus tentáculos por los intrincados corredores de Lismont. No era un odio ruidoso, ni un escándalo abierto e inmediato. Era algo mucho más sutil, más venenoso, que se infiltraba en las rendijas del protocolo y se disfrazaba bajo sonrisas corteses y reverencias medidas. Un veneno lento y corrosivo. La duquesa Melisande de Brebón, una flor marchita de una familia de linaje intachable, pero de ambiciones desmedidas, fue la primera en percibir la magnitud de la afrenta que representaba Lyanna Verdene. No se trataba solo de la humillación personal de ver su propia candidatura al trono desvanecerse ante una simple criada, sino del mensaje subversivo que aquel acto enviaba a toda la orgullosa nobleza. La sangre azul podía ser reemplazada. La cuna ya no era garantía de poder ni de derecho a la corona. En su alcoba privada, bajo la tenue y parpadeante luz de una lámpara de aceite, y rodeada de retratos ancestrales que parecían observarla con muda censura, Melisande reunió a su círculo más fiel de aliados. Entre ellos se encontraban el vizconde de Stermont, un hombre de fortuna menguante y ambiciones intactas, la baronesa de Valencourt, cuya hija casadera había sido humillada públicamente por la inesperada elección de la princesa, y el joven marqués de Tresnac, un espíritu irascible y voluble, siempre dispuesto a alimentar cualquier fuego que prometiera destruir aquello que envidiaba. La duquesa, de pie junto a la chimenea, ataviada con un suntuoso vestido de terciopelo negro y encaje marfil, habló con una voz dulce como la miel, pero afilada como una daga recién pulida.
¿Puede el reino permitir semejante afrenta a su sangre real?, sentenció, mientras sus ojos, de un azul gélido, brillaban con una determinación feroz. No podemos permitir que una advenediza profane la corona que generaciones enteras han forjado con su sacrificio y su linaje. Los presentes asintieron en silencio, sus rostros tensos por la complicidad. Sabían que Melisande no proponía una rebelión abierta y violenta. Conocían que su arma predilecta era el rumor insidioso, la insinuación maliciosa, la herida invisible que sangra en silencio y se pudre desde dentro. Así comenzaron las pequeñas humillaciones, una estrategia de asedio sutil pero constante. En la primera cena de gala, tras el anuncio del compromiso, Lyanna fue situada en la mesa de honor, sí, pero en un lugar estratégicamente alejado del rey, un gesto que marcaba su condición de forastera. Las miradas cruzadas, los cuchicheos tras los abanicos empolvados, los brindis sutilmente omitidos en su dirección, fueron como alfileres invisibles clavándose uno a uno en su carne, heridas minúsculas pero constantes. Cuando Lyanna caminaba por los amplios corredores del palacio, las damas de la corte apartaban la vista con una fingida indiferencia o soltaban risitas ahogadas apenas pasaba, como si su sola presencia fuera una afrenta. En las recepciones, los saludos dirigidos a Lyanna eran tan breves, tan fríamente correctos, que sus palabras, aunque impecables en su formalidad, llevaban consigo la carga punzante del desdén y la burla encubierta. Pero fue durante una velada musical, en los opulentos salones dorados del ala sur, donde la malicia de la corte alcanzó nuevas y crueles alturas. La princesa Amelie, sentada con naturalidad junto a Lyanna, pidió inocentemente que su futura madre entonara una canción para ella. La sala, repleta hasta los candelabros de aristócratas deseosos de presenciar algún desliz o error, contuvo la respiración. Lyanna, el rubor tiñéndole las mejillas pero con un semblante sereno, aceptó el inesperado pedido. Se adelantó hacia el clavicémbalo, el instrumento que conoció de su institutriz, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto, y con una voz clara y melodiosa, entonó una antigua balada. Era una pieza que hablaba de ríos que nunca se detenían en su curso y de corazones que, a pesar de las adversidades, jamás se rendían. La belleza sencilla y conmovedora de su canto, desprovista de adornos superfluos, fue como una bofetada para quienes esperaban la risa, el error o la humillación pública. Pero apenas terminó, antes de que el silencio emocionado pudiera transformarse en una ovación, la duquesa de Brebón, sentada en un sillón elevado, dejó caer su abanico al suelo con un suspiro audible. ¡Qué dulzura tan campesina!, murmuró Melisande, sin molestarse en bajar el tono de su voz, lo suficientemente alto para que el comentario resonara en el silencio expectante. Una risilla contenida surgió de varios rincones de la sala, como un coro de serpientes siseando. Lyanna, aún de pie junto al clavicémbalo, sintió cómo el rubor subía a sus mejillas con una fuerza incontrolable, pero sostuvo la mirada de la duquesa, sin permitir que el temblor de sus manos traicionara la herida abierta en su alma. Desde su asiento elevado, el rey Edric había presenciado toda la escena. Su rostro, inescrutable como una máscara tallada en obsidiana, no reveló pensamiento alguno. Solo su mirada, fija y dura como una espada envainada, recorrió la sala lentamente, como si memorizara los rostros de quienes se atrevían a burlarse de su promesa y de la pureza de su hija. Su furia contenida era un fuego latente. Asterisco deja que la verdad te inspire. Suscríbete a grietas en el corazón. Asterisco aquella noche, al retirarse a sus aposentos, Lyanna se detuvo un momento en el corredor principal, junto a un tapiz que retrataba la coronación de un antiguo rey. Observó el intrincado bordado dorado, los rostros bordados en seda que, aunque congelados en un instante de triunfo, parecían ajenos a su sufrimiento actual. ¿Qué derecho tenía ella, nacida sin título, criada entre la servidumbre,
de ocupar un lugar que tantos consideraban sagrado por siglos de linaje. ¿Hasta dónde podría resistir sin quebrarse bajo el peso de tanta hostilidad silenciosa? El sonido de pasos firmes la sacó de sus pensamientos. Se volvió, encontrándose de frente con el rey Edric. Por un instante, ninguno de los dos habló. La distancia entre ellos, aunque mínima, se sintió inmensa, colmada de todo lo que no podían decirse, de las palabras que no hallaban forma de expresarse. Finalmente, Edric habló, con una voz que, si bien no admitía compasión abierta, revelaba quizás un atisbo de respeto inesperado. «No les des el placer de verte caer», le aconsejó, su tono grave y directo. Lyanna sostuvo su mirada, descubriendo en ella no la ternura de un enamorado ni la simpatía de un aliado, sino algo más crudo y valioso: el reconocimiento. Era el reconocimiento de su fuerza, de su dignidad inquebrantable. Con una leve inclinación de cabeza, Lyanna respondió, su voz una promesa firme. «Jamás, Majestad», el rey asintió una sola vez, un gesto breve pero cargado de significado, y se alejó. Su capa de terciopelo negro se arrastró sobre las losas del suelo con un susurro que parecía prometer batallas aún por librar, desafíos futuros que se avecinaban en el horizonte de su destino compartido. Esa noche, en la soledad de su habitación, mientras el viento invernal aullaba contra los vitrales y las velas proyectaban sombras titilantes en las paredes, Lyanna se sentó junto a la ventana y escribió en su diario con letra firme y decidida: «No permitiré que me doblen, no permitiré que me rompan. Mi valor no reside en mi sangre ni en mi apellido, sino en la fuerza inquebrantable de lo que soy, más allá de cualquier convención social». Más allá de las murallas del palacio, la luna se alzaba majestuosa en el cielo, testigo silenciosa de una joven que, sin espadas ni ejércitos a su disposición, había decidido luchar su propia guerra. Una guerra de dignidad, una guerra de resistencia silenciosa. Y aunque aún no lo sabía, aquella noche, en la quietud de su alcoba, Lyanna Verdene comenzó a transformarse, no solo en la prometida del rey, sino en la reina que Waleesmer, en su ceguera y sus prejuicios, aún no sabía que necesitaba con tanta urgencia. La primavera, con su aliento tibio y perfumado, comenzaba a insinuarse con delicadeza entre los muros de piedra del palacio de Lismont. Aunque el frescor de los amaneceres invernales aún persistía, pequeños brotes verdes asomaban con valentía en los jardines interiores, desafiando al invierno a retirarse. Era una estación tímida aún, pero decidida, como un susurro de esperanza que se abría paso entre las cicatrices del frío. En uno de los rincones más apartados del jardín principal, bajo el dosel de un viejo roble de ramas aún desnudas, la princesa Amelie se acurrucaba junto a Lyanna sobre un banco de piedra cubierto de musgo, buscando refugio en su cercanía. Lyanna, con un chal de lana grisácea cubriéndole los hombros, sostenía entre sus manos un pequeño libro de tapas gastadas. Su voz, suave y melódica, flotaba en el aire, tejiendo un hechizo mientras relataba una historia de princesas valientes, de bosques encantados y de promesas hechas bajo la luna. Amelie, con sus pequeñas manos enguantadas entrelazadas en su regazo, escuchaba embelesada, sus ojos grandes y claros reflejando cada emoción que la narración suscitaba en su corazón infantil. La niña, que hasta hacía poco se mostraba inquieta y temerosa desde la devastadora pérdida de su madre, encontraba en Lyanna un refugio silencioso y un consuelo que las palabras formales de cortesanos y preceptores jamás habían logrado ofrecerle. La conexión entre ellas era pura, espontánea, desprovista de artificios, un lazo forjado en la confianza y el afecto más genuino. A unos metros de distancia, oculto tras una hilera de rosales aún sin florecer, el rey Edric observaba la escena en silencio, un testigo furtivo de un momento de pura ternura. El crepitar de una rama bajo su bota pasó desapercibido para las dos figuras, tan absortas en su pequeño mundo de cuentos y afecto. Había algo en aquella imagen que desarmaba a Edric de maneras que no alcanzaba a comprender del todo.
No era solo la dulzura con la que Liana acariciaba el cabello de Amélie cuando ésta se acurrucaba contra su costado, ni la serenidad con la que susurraba promesas de finales felices. Era la naturalidad con que la joven, sin títulos ni ambiciones, había conquistado un lugar inamovible en el corazón de su hija, un espacio que ni él mismo había podido llenar. Una punzada de algo cercano al remordimiento le atravesó el pecho. ¿Qué derecho tenía él de juzgar con tanta dureza a quien, sin buscarlo, había traído luz y alegría a un hogar tan lleno de ausencias y dolor? Asterisco, la verdad se abre paso, igual que tú. Suscríbete a grietas en el corazón. Asterisco, la voz de Amélie, clara como una campanilla de cristal, rompió sus pensamientos, trayéndolo de vuelta a la realidad. ¿Crees que las princesas de verdad pueden ser felices, Liana?, preguntó con la seriedad de un sabio. Liana cerró el libro con delicadeza y sonrió, una sonrisa que no era del todo alegre, pero sí infinitamente sincera, con una profundidad que trascendía las palabras. Creo que la felicidad no depende de coronas ni de castillos, pequeña mía, respondió, su voz suave y persuasiva. La felicidad se encuentra en los corazones que saben amar de verdad, en la bondad que damos sin esperar recompensa, en la pureza de las intenciones y en la conexión con el alma. Amélie meditó esas palabras en silencio, su pequeño rostro concentrado, mientras un rayo de sol fugaz acariciaba su cabello dorado, tiñéndolo de un brillo celestial. Edric dio un paso atrás, como si temiera profanar aquel instante de pureza con su sola presencia, con la sombra de sus propias complejidades. Sus hombros, normalmente rectos como los de un soldado en formación, se hundieron levemente bajo el peso invisible de sus propias dudas, de sus remordimientos y de una culpa ancestral. Aquella noche, después de la cena formal, cuando los candelabros iluminaban los corredores con su luz dorada y las sombras bailaban en las paredes tapizadas, Amélie corrió hacia su padre en la galería del ala este. Sin ceremonia alguna, se abrazó a su cintura con la espontaneidad que solía hacerlo de pequeña, antes de que la muerte y el dolor erigieran muros invisibles entre ellos. Edric, sorprendido por la muestra de afecto, depositó una mano temblorosa sobre la cabeza de su hija, un gesto cargado de una ternura que rara vez se permitía. ¿Qué sucede, pequeña?, preguntó, su voz más suave de lo habitual, despojada de la solemnidad real. Amélie levantó el rostro, sus ojos brillando con una confianza y una inocencia que él no había visto en mucho tiempo, una luz que había creído extinta. «Quería darte las buenas noches, papá», dijo con una sonrisa radiante, «y decirte que estoy feliz». El rey tragó saliva, sintiendo cómo aquella simple declaración removía viejas heridas que aún palpitaban bajo su armadura de hierro, una coraza forjada por años de duelo y responsabilidades. «Feliz», repitió Edric, como si aquella palabra le resultara ajena, un concepto olvidado en su universo de deberes y lamentos. «Sí», afirmó Amélie con una sonrisa que parecía encender toda la galería, llenándola de luz y calidez. «Porque Liana me cuenta historias bonitas y porque tú estás menos triste». Edric cerró los ojos un breve instante, dejando escapar un suspiro profundo que arrastraba consigo años de culpa y soledad. Un pesado fardo que apenas comenzaba a aligerarse. «He cometido errores», Amélie murmuró, su voz apenas un susurro de confesión, «y temo volver a hacerlo». La niña, en su infinita sabiduría infantil, le rodeó el cuello con sus brazos delgados y frágiles. «No tengas miedo», papá le consoló. Mamá decía que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Edric sintió que algo muy dentro de su pecho crujía. No era dolor, era otra cosa. Algo olvidado, algo que aún latía terco contra todo pronóstico, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Se incorporó, tomando la mano de su hija entre las suyas, y caminó junto a ella por el corredor silencioso, mientras las velas derramaban su luz trémula sobre sus sombras entrelazadas, una imagen de consuelo y redención.
Esa noche, en sus aposentos, Edric permaneció largo rato de pie junto a la ventana, observando cómo la luna se alzaba majestuosa sobre los tejados de Lismont, envolviendo el palacio en un velo plateado. En sus pensamientos, la imagen de Lyanna contando historias a su hija bajo el viejo roble regresaba una y otra vez, como una melodía que no podía, ni quería, olvidar. Por primera vez en mucho tiempo, Edric permitió que la posibilidad de un futuro distinto rozara su mente, un futuro en el que la risa de Amélie llenara los corredores, en el que su corazón, marcado por la pérdida, pudiera atreverse a latir de nuevo, a sentir sin el peso del dolor. No era amor, todavía no. No era redención completa, todavía no. Pero era un comienzo, un primer y frágil paso hacia la luz. Y en los jardines aún adormilados de Wallesmer, donde los primeros capullos aguardaban el calor para abrirse, algo muy parecido a la esperanza empezaba también a germinar en el alma del rey. Una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, la vida y el afecto encontrarían su camino. Asterisco, tu apoyo es nuestra fuerza. Suscríbete a Grietas en el corazón. Asterisco, los días se sucedían en el palacio de Lismont con la cadencia solemne y pausada de un reloj antiguo. La primavera, en su avance silencioso y metódico, había vestido los jardines con un verde tierno y vibrante, perfumando los senderos empedrados con los primeros brotes de azahar. Sin embargo, entre los muros dorados del palacio, la atmósfera seguía cargada de silencios significativos y miradas medidas, como si la propia naturaleza del lugar desconfiara de los cambios profundos que comenzaban a germinar en su interior. Lyanna, a pesar de las humillaciones veladas y del aislamiento calculado al que la sometían, había logrado conservar su inquebrantable serenidad, su escudo invisible. Su vestuario había cambiado discretamente, reflejando su nueva posición sin ostentación. Ahora lucía un modelo de terciopelo verde musgo, de líneas sencillas pero de elegante caída, adornado apenas por una fina cinta de seda en la cintura. Un pequeño broche de nácar sujetaba el chal sobre sus hombros, testimonio silencioso de una transición que se daba más en la esencia del alma que en las apariencias externas. Aquella tarde, el rey Edric había convocado una reunión informal con algunos de sus consejeros de mayor confianza en el Salón de los Tapices, una estancia cálida y discreta donde el crepitar del fuego en la chimenea y el aroma de la madera vieja creaban una atmósfera de íntima gravedad. Era un encuentro destinado a discutir los preparativos de la próxima temporada de cosechas, un asunto vital para la estabilidad económica y el bienestar del reino. De pie junto a la gran mesa de roble, Edric escuchaba con semblante imperturbable las exposiciones de Lord Albin de Saurel, Lord Reynard y Sir Baldwin. Estos, en su acostumbrada competencia de oratorias grandilocuentes, exponían planes complicados y, a menudo, onerosos, para mejorar las rutas comerciales y aumentar los tributos. Lyanna, sentada en un extremo de la sala, había sido invitada por deferencia hacia la princesa Amélie, quien insistía en su presencia en casi todos los eventos familiares. Sin embargo, su presencia no era más que tolerada por la mayoría, y muchos de los presentes la miraban como quien observa a un invitado inoportuno en una fiesta privada, con una mezcla de curiosidad y desprecio. Mientras las voces se alzaban y se entrecruzaban en un torbellino de cifras, impuestos y alianzas comerciales, Lyanna permanecía en silencio, sus manos reposando tranquilamente sobre su regazo. Sus ojos claros seguían cada argumento con una atención casi devocional, absorbiendo cada detalle con una concentración que pocos esperaban de ella. Fue en un momento de confusión, cuando Lord Reynard proponía un aumento desproporcionado de los gravámenes al campesinado, que Edric, quizás impulsado por un impulso retador o por mera curiosidad, se volvió hacia ella. Ahora queremos invitarte a que nos cuentes qué fue lo que más te conmovió de esta conmovedora historia. ¿Fue la fuerza inquebrantable de Lyanna, la ternura redentora de Edric,
o la inocencia valiente de Amelie? Déjanos tu comentario. Nos encantará leerte y conocer tu perspectiva. Y si llegaste hasta este punto, escribe la palabra renacimiento en los comentarios. Así sabré que formas parte de los corazones valientes que, como Edric y Liana, creen en el poder transformador del amor verdadero. Además, te invito a seguir disfrutando de otras narraciones inolvidables que estoy dejando en las tarjetas al final del video. Historias llenas de emoción, coraje y sueños que no se rinden. Recuerda, el amor que desafía al mundo es el amor que cambia el mundo. Nos vemos en la próxima historia de Grietas en el Corazón. Hasta pronto.